Mis saludos. En este curso vamos a tratar la sistematización de la teoría. La sistematización de la teoría es una tarea que está presente en todas las investigaciones, incluidos los trabajos de pregrado, las tesis de maestría y doctorado. Por ello, es una habilidad de todo docente e investigador. No obstante, en los talleres de tesis se señalan muchas dificultades en la ejecución de esta tarea. Por ello, es necesario precisar qué teoría se sistematiza. En ese proceso se involucran dos teorías: la teoría del objeto de investigación y la teoría del campo de acción. De ello surgen otras preguntas, como cómo se combinan o integran estas teorías, qué diferencia hay entre ellas. En este curso pretendemos responder estas preguntas. Antes de analizar cómo sistematizar la teoría, es necesario discutir algunos presupuestos teóricos de partida del concepto teoría científica. La teoría se expresa con un mínimo de palabras, términos que constituyen su cuerpo léxico. Los términos se emplean con carácter monosémico, tienen un único significado o definición en función de la posición teórico-metodológica que se asuma y determinan el cuerpo semántico o conceptual de la teoría. Las categorías o conceptos principales de la teoría forman un sistema teórico coherente e integral, por lo que las nuevas categorías que se transpongan a la teoría del objeto tienen que armonizar con las ya establecidas. Las nuevas ideas, definiciones y principios teóricos que se integren a la teoría del objeto para complementarla deben expresarse con sus propios términos y conceptos. La sistematización teórica integra y complementa la teoría del objeto con los nuevos principios transpuestos de la teoría del campo. La teoría del objeto de investigación es una teoría constituida que responde a las ciencias de la educación y a la pedagogía, a la posición teórico-metodológica, el contexto y momento histórico-social. Es la teoría que se emplea para dirigir el objeto, aunque adolece de los principios teóricos necesarios para que el campo cumpla su función social. La teoría del campo, por su parte, es una teoría desarrollada para otros objetos de investigación, dispersa en disímiles documentos, escrita desde diferentes posiciones teórico-metodológicas e ideológicas, en diferentes contextos y momentos históricos sociales, que pueden incluso adolecer de objetividad y rigor científico, pero que en ellas se pueden encontrar ideas valiosas para complementar la teoría del objeto. El primer método a emplear es el diagrama de despliegues e integración léxico-conceptual, que permite identificar el sistema de términos a emplear. Veamos un ejemplo de diagrama para el contenido de este propio curso, la sistematización teórica. Se despliegan los términos simples que integran la relación campo-objeto o tema de investigación para buscar la teoría de cada uno con el empleo del método de estudio y transposición de contenido. Del estudio de los términos simples se impone la necesidad de adicionar al diagrama otros términos simples. Del término sistematización, el término sistema, método; del término indagación, investigación, objeto, campo, problema; del término teoría, conceptos, ideas, funciones, términos, etc. En un segundo momento, de los términos simples se van combinando hasta recombinar la propia relación campo-objeto. Después de acotada toda la información, el diagrama se emplea como guía para escribir el informe. Se identifican cadenas de términos que le dan un orden lógico al texto. El segundo método a emplear es el estudio y transposición de contenido, que en estrecha relación con el anterior permite definir y enunciar las nuevas ideas transpuestas de la teoría del campo con los términos y conceptos de la teoría del objeto. El método de estudio y transposición de contenido permite buscar término a término qué se ha escrito sobre el propio término, cómo lo explica, argumenta y define cada autor que lo ha trabajado.
Permite buscar las ideas que se consideran potencialmente útiles, valorar la factibilidad de su empleo para perfeccionar el funcionamiento del campo en el objeto. No se trata de buscar cortar y pegar, se trata de transponer, es decir, adecuar, integrar, contextualizar. Esas ideas valiosas pueden estar dispersas en muchos documentos. Es necesario estudiarlos todos, seleccionar los que se consideren valiosos, compararlos, integrarlos y adecuarlos a la teoría del objeto. Las ideas de la teoría del campo, que en los documentos originales se expresaron con diferentes términos y conceptos, se adecuan a los términos y conceptos de la teoría del objeto. Se asume lo útil, lo valioso de cada fuente estudiada y se niega lo que se considere erróneo, trivial o subjetivo. Después de establecido el sistema de términos y conceptos e ideas, es necesario enunciar los nuevos rasgos o principios teóricos de la relación campo-objeto, que se emplearán en su determinación empírica y después en la remodelación teórica. Para ello es necesario emplear otro método de contenido, el método deducción genética, que permite identificar los rasgos esenciales o principios teóricos de la relación campo-objeto en su calidad de categoría inicial y su operacionalización en dimensiones e indicadores en su calidad de variable independiente o causal. La deducción genética en la determinación de los rasgos o principios teóricos esenciales y la operacionalización de la relación campo-objeto, la variable independiente o causal. Este método, que parte de la categoría inicial, que se considera un término abstracto, inconmensurable, indefinido, permite deducir sus rasgos esenciales o principios teóricos de dicha categoría, rasgos que se emplean como dimensiones por ser más concretos, pero que aún son inconmensurables, por lo que en un segundo paso de ellos se deducen otras categorías aún más concretas y mensurables, los indicadores. Los métodos descritos operan de conjunto durante el proceso de sistematización de la teoría. Veamos dos cuadros que resumen todo lo tratado. La sistematización teórica integra y complementa la teoría del objeto con los nuevos principios transpuestos de la teoría del campo. La sistematización como método general incluye el empleo de los métodos lógicos del pensamiento y un conjunto de métodos de contenido que permitan determinar el contenido de la sistematización, el contenido de lo que se sistematiza. Los métodos lógicos del pensamiento guían el tránsito de una categoría inicial abstracta a una final más concreta, la continuidad del análisis y la síntesis, así como los procesos de inducción y deducción. Los diagramas de derivación e integración léxico-conceptual aportan el sistema de categorías a estudiar. El método estudio y transposición de contenidos aporta los referentes teóricos multidisciplinarios, contextualizados, homogéneos, en función de la posición teórico-metodológica de la investigación. La deducción genética aporta la operacionalización de la relación campo-objeto como variable. La sistematización teórica emplea de forma integrada tanto los métodos lógicos del pensamiento como los tres métodos de contenido descritos para paso a paso conformar los fundamentos teóricos, que exponen los nuevos principios que deben regir la relación campo-objeto y que serán objeto de verificación en la indagación empírica causal. La sistematización de la teoría del campo en la teoría del objeto para indagar las causas del problema es un proceso de gestión de la información, búsqueda, valoración, clasificación y selección en el que se emplean constantemente los métodos lógicos del pensamiento, pero además se deben determinar términos a emplear en la gestión de la información, conceptos, ideas y funciones de acuerdo con la teoría del objeto.
Teoría presuntiva. Se deduce de los nuevos rasgos teóricos, principios que deben regir la relación campo-objeto. Operacionalización de la relación campo-objeto en dimensiones e indicadores. Para la modelación léxica de la nueva teoría se emplea el método diagramas de despliegue e integración léxico-conceptual. Para la modelación sintáctico-semántica de la nueva teoría se emplea el método estudio y transposición de contenidos. Para la nueva definición como posible aporte teórico se emplea el método de deducción genética. La operacionalización de la relación campo-objeto en dimensiones e indicadores convierte la categoría inicial en una categoría más concreta, mensurable, lo que permite su diagnóstico empírico causal. Pasos para sistematizar la teoría del campo en la teoría del objeto. Primero, establecer qué teoría se asume para dirigir el objeto desde las ciencias de la educación, la pedagogía, entre otras, en dependencia de la posición teórico-metodológica, el contexto y momento histórico de la investigación. Es la teoría que se emplea para dirigir el objeto, aunque adolece de los principios teóricos necesarios para que el campo cumpla su función. Segundo, identificar qué rasgos y funciones del campo en la teoría de otros objetos responden a las carencias identificadas en el estudio histórico. Aunque estén dispersos en la literatura, publicados en contextos y momentos históricos diferentes, descritos con disímiles términos y definiciones desde diferentes posiciones teórico-metodológicas, pueden ser útiles o necesarios para complementar la teoría del objeto que se dirige e investiga y, una vez adecuados a ella, determinar e innovar la relación campo-objeto. Tercero, integrar uno a uno los rasgos y funciones útiles del campo de la teoría de otros objetos a la teoría del objeto de investigación. Cada nuevo rasgo debe quedar enunciado con los términos que emplea la teoría del objeto, definido en función de los postulados de la teoría del objeto, integrarse armónicamente al funcionamiento del objeto para incrementar su acción en el campo, sin afectar o comprometer las restantes funciones del objeto. Al sistematizar la teoría del campo en la teoría del objeto, se debe establecer uno a uno el sistema de términos a emplear, redefinir los términos y sus funciones de acuerdo con la teoría del objeto, optimizar o concretar y enunciar de los referentes los nuevos rasgos teóricos que deben regir la relación campo-objeto para determinarla e innovarla. Conclusiones. La sistematización teórica es un método de investigación del nivel teórico del conocimiento que integra los métodos lógicos del pensamiento y 3 métodos de contenido en un proceso que se repite cíclicamente para cada idea. Se sistematiza la teoría del campo en la teoría del objeto, que es teoría que se enriquece y perfecciona al incorporarle nuevos principios que responden a las carencias teóricas. Se operacionaliza la relación campo-objeto en calidad de variable independiente o causal. Espero que este curso les sea útil y haya motivado el estudio de los materiales escritos, disponibles en el repositorio de objetos de aprendizaje de la Universidad de Las Tunas y en mi perfil en Google Académico.